En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Miércoles 11:08 de la mañana, 18 en Canarias. ¿El ser humano es el caballo de Atila de las especies? ¿Por donde pisamos no vuelve a crecer la hierba? ¿O estamos exagerando? Cosa que nos reprochará Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología, defensor del rigor científico en este Hoy por Hoy. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿El ser humano es el gran destructor de la biodiversidad del planeta? Sí, yo creo que no estamos exagerando. Es decir, es cierto, nuestra especie, lo ha descrito mucha gente, es una especie que allá donde va, en cualquier isla, cualquier continente, provoca extinciones masivas de muchas especies. Hemos acabado con los mamuts en Europa, con los rinocerontes lanudos, con los caballos en América, con los moas en Nueva Zelanda. Hemos acabado incluso con otros miembros de nuestro mismo género. Es una cosa rarísima en biología, que haya solamente un miembro de un género, el género Homo. Y bueno, de hecho, se supone que se extinguen, o se estima que se extinguen unas 150 especies al día, y muy probablemente por causas directas o indirectas de la acción del ser humano. De la participación del ser humano. Sí, sí. 150 especies al día. ¿Esto es reversible? Bueno, a ver, yo pienso que sí. Lo que pasa es que esto es como un coche de carreras que de repente se ha dado cuenta que tiene que frenar y en la frenada pues le está costando parar. Yo creo que ya desde hace varias décadas, afortunadamente, el ser humano se está dando cuenta de esto. Lo que pasa es que todavía seguimos con la inercia, pero se están llevando a cabo programas y planes de intervención gracias a los cuales pues se está consiguiendo más o menos parar este fenómeno, más o menos. Y, por ejemplo, en España tenemos el caso del lince ibérico, del lobo o del oso pardo, ¿no? Que de alguna manera se han conseguido, si no recuperar del todo, por lo menos equilibrar, y hay ciertas esperanzas, ¿no? ¿Y fuera de España este tipo de prácticas de recuperación también se ponen en marcha? Sí, en prácticamente todos los lugares del mundo, África, América, Asia. Por ejemplo, los osos panda desde hace mucho tiempo se empezaron a recuperar y ya están prácticamente en recuperación. Hay un caso muy curioso, además, que a mí me gusta mucho porque los he visto, que es el caso de la raza de los caballos Przewalski, que son los únicos caballos salvajes que existen, porque todas las demás razas son fruto de la creación de las mezclas que ha hecho el ser humano, ¿no? Pero esta, fíjate, de unas decenas de ejemplares que había en los años 60... ¿Y de dónde son? Pues son originarios de Eurasia, es decir, de hecho incluso los había en Europa, y muchos en las pinturas rupestres se pueden ver caballos que se asemejan mucho a esta raza, ¿no? Y había apenas unas decenas de ejemplares en los años 60, y además todos en cautividad. Bueno, pues ahora hay cerca de 800 ejemplares, por lo menos, en las llanuras de Mongolia en estado salvaje, gracias a la protección, a la inserción en hábitats más ricos, identificar los peligros, ¿no?, que puede tener esta especie, e incluso gracias a la clonación. Claro, es decir, ¿la clonación como solución al problema de la desaparición de las especies? Sí, yo creo que es una herramienta que se está empleando. Ya te digo, con los Przewalski se ha hecho, y con éxito, además de un ejemplar congelado de los años 80, o sea que ahí queda, ¿no? Y de hecho se está pensando en serio en recuperar especies como los mamuts, que también nosotros fuimos responsables de su extinción en Europa y en América, y no estaría mal, la verdad. Cuando hablamos de la responsabilidad del ser humano en la extinción, ¿no?, de estos grandes mamíferos, por ejemplo, bueno, uno está pensando, claro, cazaban tantos que al final terminaron con la especie, pero claro, si hablas de 150 especies al día, hombre, no todas se extinguen porque el ser humano cace. ¿Qué hacemos para que desaparezcan? Esto es fruto de la intervención del ser humano por intentar sacar más rédito de la naturaleza, ¿no?, de los recursos, por intentar mejorar las cosechas, las explotaciones animales y demás. Todo esto tiene consecuencias que de forma inmediata no se ven, pero que luego a largo plazo sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos herbicidas y pesticidas que se han utilizado en las grandes plantaciones pues han provocado daños en el medio ambiente. Es cierto que en las últimas décadas se ha mejorado. Una vez que se toma conciencia de esto, pues se mejora, ¿no? Y entonces pues parece que son menos dañinas, por lo menos para mamíferos y algunas aves, pero resulta que por contra, y esto es un problema serio, pues se ve que van siendo dañinas para otros animales, como larvas acuáticas, por ejemplo, que son necesarias para la alimentación de otras especies, incluso para las abejas, que son fundamentales para la polinización de las propias cosechas y de la vegetación circundante. Y es una cadena que estamos ahí rompiendo, y es muy grave. Pero ¿no hay esta sensación que nos damos cuenta demasiado tarde de los peligros de este tipo de innovaciones? Yo digo porque es verdad, los herbicidas, los pesticidas, bueno, se ponen en marcha, se utilizan, hasta que un día se dice, no, es que son muy malos. Bueno. Sí, a ver, lo bueno es que nos hemos dado cuenta, y lo ideal hubiera sido habernos dado cuenta antes. Lo que pasa es que muchas veces
estos fenómenos son altamente complejos. O sea, es decir, tienen una complejidad y una cadena de acontecimientos que no nos damos cuenta. Miramos lo inmediato y muchas veces no nos damos cuenta de que hay consecuencias muy largo plazo, ¿no? Por ejemplo, un caso muy interesante que se publicó hace unos días en Science, ¿no? Habla de lo que le está pasando al águila calva en Estados Unidos, el famoso emblema americano, ¿no? Que fíjate, es una especie que había apenas, pues, 1.000 ejemplares en los años 60 y ahora hay pues como unos 300.000, o sea que se ha recuperado gracias a los programas de intervención. Pero en los últimos años se estaban dando cuenta de que le pasaba algo a muchísimos ejemplares que acababan muriendo por una enfermedad neurodegenerativa que hacía que aparecieran como borrachas, temblando, con debilidad y acababan muriendo, ¿no? Y al final, tirando del hilo, han descubierto una relación muy sutil. Fíjate, hay una planta invasora que se llama hidrila, que es originaria de África y que resulta que está en muchas lagunas en Estados Unidos. Pues esta planta genera una cianobacteria y esta cianobacteria genera una neurotoxina. Pero esta neurotoxina no la encontraban, es decir, es que no siempre se produce. ¿Y por qué? Porque al final es esta neurotoxina la que provoca esta enfermedad en las águilas. Y al final, a base de mucho investigar... Hasta que llegan a ello. Sí, además han tenido que participar laboratorios de Alemania y de otros sitios del mundo, junto con los de Estados Unidos, para llegar a esta conclusión. Fíjate, esta cianobacteria produce esta neurotoxina solamente en presencia de bromuro. ¿Y bromuro? ¿Dónde sale este bromuro? Pues resulta que era del plaguicida que echaban para acabar con esta planta invasora, ahí estaba el bromuro. Y entonces ahí se producía esta neurotoxina. Claro, si cualquier intervención al final tiene una consecuencia en cascada, ¿no? Claro, y además es muy compleja, como todo en el mundo real, ojalá no fuera así, pero en el mundo real todo es muy complejo. Y acabar descubriéndolo, bueno, pues supone el esfuerzo de muchísima gente, mucha inversión también, lo cual está bien. Y bueno, descubriéndolo es como conseguiríamos mejorar. Ahora, hay veces que da la sensación de que arreglando una cosa estropeas otras. Pero bueno, cuanto más invirtamos en conocer los fenómenos que están ahí implicados, pues mejor lo haremos, claro. Manuel Martín Leches, tú no te extingas, ¿eh? Espero que no, tú al menos tampoco. Hasta la semana que viene. Un beso. Un beso. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista. Hoy por hoy, Terra